Hola gente, ¿cómo va? Nuevo día y último en la ciudad de Quito y en Ecuador. Bueno, pasan los buses. Hoy toca despedirse también, pero bueno, ahora estamos yendo al mercado a comprar unas cositas y después la idea es recorrer un poquito el centro histórico, lo que nos faltó, y especialmente la iglesia de la Compañía de Jesús, que es esta iglesia que rebosa de oro, que brilla, que impresiona. Mucha gente me dijo que ha visitado muchas iglesias en el mundo, incluso el Vaticano, y ninguna lo impresionó tanto como esta iglesia de la Compañía de Jesús en el centro histórico de Quito. Pero bueno, lo primero vamos al mercado central, a ver si conseguimos las cosas que necesito y ver si se puede desayunar. Acá estamos, toda esta manzana es el mercado central. Compramos todas las de ciego, lata, ciega, roya, Cebollado, mijo, corvina, pescado, ceviches, ¿qué les sirvo? Bueno, conseguimos un lugarcito para desayunar en el mercado central. La verdad que los precios están re baratos. Podés desayunar entre 1 o 2 dólares y almorzar también 3 dólares como mucho. Así que bueno, les muestro un poquito, pasemos un recorrido y después de hacer las compras. Bueno, el menú es sándwich, juguito, chocolate caliente o café si querés o té. Y ahora viene lo mejor, los huevos revueltos. 1.70, 1.75. Bueno, ya desayunamos, ya hicimos las compras, estamos recorriendo por acá puestos de carnes, pollos, acá hierbas medicinales donde entre otras cosas se cura el espanto a niños y adultos, se hacen baños dulces, baños amargos, no sé qué será. Bueno, vamos a recorrer un poquito, a ver qué nos encontramos. Acá hay varios puestitos vacíos. Bueno, como la mayoría de los mercados en Latinoamérica conviven el mercado, el edificio, bueno, alrededor todos estos puestitos más informales de venta de frutas, de verduras, de todo tipo. Y bueno, lo que sí son productos frescos del día, eso seguro, Y ahora les cuento de qué se tratan los baños dulces y amargos, estuve averiguando. Mercado central organizado contra la delincuencia. Ladrón cogido será linchado. O sea que primero te cogen y después te linchan. ¿De qué se trata los baños dulces y amargos? Bueno, en esos puestitos del mercado de hierbas y distintas plantas, vos podés comprar. Miren qué hermoso edificio. Vos podés comprar para lo que necesites, ¿sí? Para curar el espanto, para cuestiones de angustia, amorosas, de lo que sea. También se realizan trabajos de cura de negocios y cura y limpia de casas. Pero bueno, en cuanto a los baños, compras unas hierbas, de acuerdo a lo que vos necesites, las hervís y después con esa agua preparás la bañadera, la bañera, tirás el agua ahí con la infusión y te da un bañito, ya sea dulce o amargo, pero tiene que ver para sacar las malas energías, como un jacuzzi tradicional, digamos. Se puede ver en el mercado cómo conviven las creencias católicas con estas creencias más antiguas, ¿no? Más ancestrales. Estamos ahora en la Plaza Belmonte, ¿sí? Fíjense, un pequeño espacio abierto y lo más interesante está acá, que está todo muy enrejado, pero pareciera ser el lugar como una antigua plaza de toros. Tiene esa forma bien circular y está bastante bien conservado, tiene algunas banderas todavía. No creo que siga funcionando como plaza de toros,
pero no sé si seguirá usando para algo. A ver. Y tiene gradas hacia abajo, tipo subsuelo. A ver si encuentro un lugarcito para pasar la cámara acá, a ver. Muchas de estas construcciones del centro histórico son de la época colonial. Muchas son de adobe con techos de tejas. Y bueno, miren en esta, le han puesto un techo como de chapas arriba del techo de tejas. Miren esta casa, por ejemplo, una típica casa colonial con sus balconcitos, sus puertas. Las puertas también son muy antiguas y si bien se ve muy colorida y arreglada de frente, si uno tiene la oportunidad de ver en algunos de los edificios vecinos y verlo desde arriba, puede observar las paredes de adobe y el estado de las tejas no es tan bueno. Sí, se han deteriorado. Imagínense que estas casas tienen, no sé, ¿tienen cuánto? 300, 200 años más o menos, quizás más. Bueno, hoy tenemos un Quito culinario, es el momento del almuerzo. Ya les muestro el lugar y el plato. Una sopita de fideíta con queso y después un pollo broster, todo por 2,50. Muy lindo lugar. En estos restaurantes populares, o también llamados huecas, se les llama acá, se puede comer por entre 2 y 3 dólares con 50 en general en todo Ecuador. Y lo que pidas siempre es, el primero es generalmente una sopa, hacia a 30 grados la sopa, no zafás, ya que en la costa de Ecuador, en Galápagos, la sopa es lo primero. Y el segundo se le llama al plato fuerte, y bueno, todos vienen con mucho arroz, menestra y ensalada. Y ensalada generalmente es poquita la porción. Pero bueno, a veces también puede tener papa u otra cuestión por ahí dando vuelta a comer. Bueno, otro punto de interés de la ciudad de Quito, esta galería comercial, con todos los locales casi todos cerrados. Así que bueno, ¿por qué elegí esta galería comercial? En realidad no tiene ningún tipo de interés turístico, sino que bueno, estamos haciendo un video de Quito, que no podía faltar, la lluvia. Ya verán que estoy un poquito empapado y bueno, hay que guarecerse la lluvia. Bueno, tantos locales vacíos no hay, Por ahí me parece que hay una peluquería, así que bueno, puede ser una buena ocasión para acomodar un poco la peluca, la barba y volver pipí cucú 10 puntos Argentina. Vamos a probar suerte. Bueno, parece que no vamos a tener suerte con la peluquería. Regreso en 10 minutos. Y con esta lluvia anda a saber cuándo vuelve. Además, cuando uno pone 10 minutos, bueno, gente, fueron 10 minutos largos, muy largos. Pero bueno, finalmente llegó Mr. Byron, así que aprovecharé a cortarme el pelo. Sigue lloviendo afuera, así que arreglaremos la peluca y bueno, haremos un poquito de tiempo también, además para estar un poquito más presentable. Vamos. Bueno, Don Byron me dejó, ahora sí, pipí cucú, señores. Estuvimos charlando de fútbol, fanático del fútbol, me dijo, hincha de Nacional, los criollos de acá de Quito. Y bueno, charlamos un poquito de fútbol, un poquito del Mundial, Ecuador, de Argentina. Y nada, no creo que esté listo para seguir el recorrido de hoy, porque pareciera que está lloviendo. Y bueno, la lluvia es muy linda cuando uno se va a dormir, para escuchar la lluvia, para dormirse relajado. La lluvia es muy linda para estar en casa tomando un cafecito, un mate y mirarla por la ventana, pero para andar haciendo turismo, paseando, no está bueno. Así que bueno, esperemos que Ecuador nos regale mañana un día más de sol, una mañanita de sol, te pido, Ecuador querido, ¿sí? Así vamos a ver la iglesia de la Compañía de Jesús. Vamos a dejarlo para mañana. Hasta mañana.
Bueno, nuevo día en Quito, salió el sol, hicimos bien en abandonar la aventura ayer el día de lluvia. Estamos yendo ahora sí a conocer la iglesia de la Compañía de Jesús. Ya estamos llegando a la Plaza de Armas. Miren lo que nos encontramos acá. ¿Se acuerdan de este hotel? A ver si les refresco la memoria. ¿Se acuerdan de los cucuruchos? Cambiaron, antes había una foto de los cucuruchos y ahora hay un dibujo. Los cucuruchos, bueno, en este hotel son un personaje que si pedís un helado de paila de postre, el famoso y tradicional helado de paila ecuatoriano, te lo sirven vestidos de cucuruchos. Y bueno, la historia de los cucuruchos se las dejo en un video, ¿sí? Se las dejo acá, en el video de curiosidades de Quito, que está muy bueno, muchísimos datos y curiosidades del centro histórico. Bueno, estamos llegando a la Plaza Grande de Quito en nuestro último día en esta ciudad y en este país. Muy animado, es domingo. Adelante. Gracias. Plaza Grande de Quito, ¿sí? El lugar que nos recibió este país y el lugar que hoy nos despide. Este país que nos ha tratado tan maravillosamente bien y que bueno, hoy me toca partir y lo voy a extrañar. Bueno, allá está la catedral, que parece que hay algún evento o misa, el Palacio Presidencial y bueno, el resto ya lo conocen, y si no lo conocen, como les dije, vayan a ver el video sobre las curiosidades del centro histórico, las curiosidades de Quito. Es muy interesante, pero bueno, vinimos hasta acá este último día a conocer la iglesia más cara de América, que está acá a una cuadra, la iglesia de la Compañía de Jesús, y ahora vamos hacia allá. Maldito amor que ha sido mi secreto, maldito amor me quema fuego lento. Escucha la música de fondo, es la orquesta, la banda de la Policía Nacional tocando en una de las puertas laterales de la catedral en la Plaza Grande de Quito. La verdad, muy buena onda la Policía Nacional y encima tocando cumbia, Me hace acordar en Baños, en el pueblo de Baños también la Policía Nacional tocaba en homenaje a la Virgen del lugar. Qué bueno, se lo voy a dejar para la pantalla final, esta banda. Maldito amor que no le teme a nada, maldito amor que nace en las miradas. Bien, ya llegamos, ahí tenemos la iglesia de la Compañía de Jesús. Hoy el domingo está todo muy animado esto y el dato es que el primer domingo de cada mes la entrada y visita a esta iglesia es gratis. Bueno gente, lo lamento pero brevísima la visita para ustedes, no se podía filmar, tuve que buscar un lugar con menos bullicio y les cuento bien de qué se trata. Después igual voy a buscar algunas imágenes en la web para ilustrar. Bien, como les dije, no se podía grabar, el lugar por dentro es impresionante, realmente tremendo. No entiendo por qué no se puede grabar, la verdad no lo entiendo. Bueno, la entrada a la iglesia generalmente cuesta $5, lo que me parece bastante para una iglesia, y ni pagando la entrada se puede sacar fotografías o filmar. Creo que una especie de tour guiado, pero bueno, ni así se puede tener algún registro de imagen del interior de la iglesia. De entrada nomás me dijeron que bueno, y a todo el mundo, ¿no? Que había que apagar los celulares, que no se podía sacar fotografías, no fotografías sin flash, no se podía sacar fotografías, no se podía filmar, y había un montón de personas de seguridad controlando este detalle y marcando este detalle todo el tiempo. Recuerden que hoy es primer domingo del mes, entonces bueno, por eso era gratis. Y había una actividad de coro, estuvimos un rato mirando el coro, no mucho más porque ya después tengo que prepararme para tomar el avión. Pero bueno, ahí pasa un colectivo, vamos a cortar. Voy a buscar para ilustrar algunas imágenes de la web y bueno, les cuento un poquito de la historia con esas imágenes, ¿sí? El interior de la iglesia es realmente impresionante, es todo dorado, cada centímetro está recubierto de láminas de oro. La historia dice que los jesuitas, bueno, les cobraban con estas láminas de oro a los indígenas para que sus hijos
pudiesen ingresar a la universidad que está al lado, ¿sí? Eso ya lo explico en el video que les comenté anteriormente. Así que bueno, era como una forma de ganarse la educación de los hijos de los indígenas y supongo que de otras familias criollas también, ¿no? Colaborando con láminas de oro en la construcción y decoración de esta iglesia, se ganaban su derecho, ¿sí? De poder estudiar en la universidad jesuita. Cada centímetro de la iglesia está recubierta con estas láminas de oro de 23 quilates. Bueno, el estilo barroco es como todo barroco, es como mucho, es como demasiado. Es impresionante, tiene también algunos detalles del estilo morisco. Especialmente lo vi en la parte del techo, de la cúpula. La iglesia comenzó a construirse en 1597, pero bueno, después se dieron cuenta que ese primer arquitecto, esa persona que estaba a cargo, no tenía los conocimientos suficientes, así que por el año 1604, 1605 cambiaron el arquitecto y el responsable de la obra, y así fue pasando. Hubo 4 arquitectos responsables de obra, por eso tiene diseños distintos estilos, pero principalmente predomina el barroco con estos toques moriscos, y bueno, la construcción demoró 160 años. Bueno, tiempo suficiente para juntar todo ese oro, ¿no? ¿Por qué digo que es la iglesia más cara de América? Bueno, primero porque cobran $5 la entrada. Segundo, por la cantidad de oro que hay, la cantidad de láminas de oro que cubren cada centímetro de la iglesia. Está muy bueno el detalle de que tiene varias ventanas, por ejemplo, en el techo, que hacen que la luz del sol, la luz del día, bueno, se refleje en todas las láminas de oro y le da como un brillo y un dorado muy, muy lindo en todos los costados de la iglesia y en el altar especialmente. Y tercero, bueno, porque se estima, se calcula que esas láminas de oro pesan en total 1 tonelada. 1 tonelada de oro en esas paredes, en ese altar, en esa cúpula. Impresionante. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no dejan tomar una foto? ¿Por qué no dejan filmar? Incluso vos me decís, bueno, están en misa, hay un coro, está bien, pero incluso los días que pagás $5 en la entrada para entrar a visitarla, que es una visita guiada, no podés sacar fotos, nada. ¿Por qué? ¿Acaso les dará vergüenza tanta exuberancia y tanta opulencia? Dejo la pregunta picando. No sé, ¿qué les parece? Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Último video en Quito, último video de esta serie de Ecuador. Así que bueno, si les gustó, por favor dejen un me gusta, un comentario, compartan, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y bueno, como verán, ya se está nublando, el solcito duró poco, pero bueno, la verdad toda esta visita a Ecuador fue espectacular. Los dejo, ¿sí?, con la orquesta de la Policía Nacional tocando en uno de los laterales de la catedral, Meta Cumbia Ecuatoriana, como pantalla final, ¿eh? Aprovechen a suscribirse. Chau, chau. Claro que sí, gozando su último día de feriado con mi Policía Nacional. Porque no le teme a nada.